Una docena de almas habitaban la propiedad Salas. Al arribar marzo de 1968, permanecían 11. Cuando junio concluyó, solo 10. Septiembre trajo consigo la cifra de 9. Cada 90 días, un integrante se esfumaba. Invariablemente durante las horas nocturnas. Invariablemente sin observadores. Invariablemente sin vestigio alguno. Las autoridades jamás hallaron cadáveres. Jamás detectaron fluidos vitales. Jamás obtuvieron esclarecimiento. Al quedar únicamente 5 supervivientes, estos abandonaron precipitadamente el lugar. Sin retornar jamás. 57 años más tarde, la hacienda yace desolada. Y nadie osa cruzar su umbral cuando el sol declina. La hacienda Salas se alzaba a 47 kilómetros de distancia desde Tandil, en territorio bonaerense. 300 hectáreas dedicadas al agro, ganado vacuno, sembradíos de cereal. Una residencia principal de 2 niveles erigida en 1912. El clan Salas la había cultivado durante 3 periodos generacionales. En enero de 1968, una docena de personas residía allí. Ramón Salas, 62 años de edad. El jefe familiar. Propietario de la hacienda. Elena Salas, 58 años cumplidos. Su compañera de vida. Educadora retirada. Jorge Salas, 34 años de edad. Primogénito masculino. Gestionaba la hacienda junto a su progenitor. Lucía Salas, 31 años cumplidos. Consorte de Jorge. Martín Salas, 8 años de edad. Vástago de Jorge y Lucía. Sofía Salas, 5 años cumplidos. Hija de Jorge y Lucía. Ricardo Salas, 30 años de edad. Segundogénito de Ramón. Laboraba en las faenas agrícolas. Ana Salas, 28 años cumplidos. Esposa de Ricardo. Carlos Salas, 3 años de edad. Hijo de Ricardo y Ana. Teresa Mora, 65 años cumplidos. Hermana consanguínea de Elena. Viuda. Convivía con la familia desde 1965. Juan Vera, 42 años de edad. Encargado de campo. Habitaba la residencia principal mediante convenio familiar. Miguel Ortiz, 38 años cumplidos. Trabajador agrícola permanente. Ocupaba una modesta alcoba en el sector oriental. 12 individuos. 3 periodos generacionales. Un núcleo familiar extenso pero cohesionado. Los habitantes más próximos se encontraban a 11 kilómetros de distancia. La propiedad agrícola era floreciente, apacible, sin conflictos aparentes, hasta el advenimiento de marzo en 1968. El 17 de marzo, Elena Salas elaboró el almuerzo como en toda jornada habitual. 12 servicios de mesa, 12 asientos circundando la gran mesa del comedor familiar. Era domingo. El clan completo compartía la comida dominical sin excepción. Pero aquel día, únicamente 11 personas ocuparon sus lugares en la mesa. Teresa Mora no compareció. ¿Alguien ha visto a Teresa durante esta mañana?, inquirió Elena. Ningún miembro la había avistado desde el ocaso previo. Jorge ascendió hasta su aposento. La puerta permanecía clausurada. Golpeó suavemente. Ninguna voz respondió. Abrió cautelosamente la puerta. El lecho estaba arreglado impecablemente. Las prendas, dispuestas con orden en el ropero. El calzado, alineado junto al umbral. Pero Teresa no se encontraba presente. Inspeccionaron minuciosamente toda la residencia. Los establos ganaderos. Los sembradíos circundantes. El aljibe. Resultado negativo. Teresa Mora se había esfumado sin abandonar indicio alguno. El clan aguardó 2 jornadas completas antes de contactar a las autoridades policiales. Especularon que quizás había viajado al poblado sin comunicarlo previamente. Aunque resultaba extraño, Teresa jamás salía en soledad. El 19 de marzo, Ramón condujo hasta Tandil y formalizó el reporte de ausencia. La policía arribó al día subsiguiente. 3 agentes uniformados. Formularon interrogatorios. Inspeccionaron la propiedad exhaustivamente. Registraron anotaciones. No detectaron elemento sospechoso alguno. Probablemente optó por marcharse, sentenció el sargento Morales. En ocasiones las personas de edad avanzada ejecutan acciones imprevisibles. Pero Elena intuía que aquello era impensable. Teresa carecía de destino alternativo. No poseía recursos económicos propios. Y jamás habría desamparado a su familia sin despedirse adecuadamente. Las jornadas transcurrieron inexorables.
Teresa no reapareció. No fue localizada en hospital alguno. Ningún vecino la había avistado. El clan intentó proseguir con su rutina cotidiana. Pero algo fundamental había mutado en la hacienda Salas. Durante las horas nocturnas, los canes ladraban direccionando su atención hacia los campos vacíos. Puertas que clausuraban cuidadosamente aparecían abiertas al amanecer siguiente. Y Elena juraba percibir pisadas en el nivel superior cuando todos se hallaban en la planta baja. Son los nervios alterados, le aseguraba Ramón. Teresa reaparecerá. Ya lo comprobarás. Pero Teresa no reaparecía. Y cuando junio arribara, otro integrante se desvanecería. El 19 de junio de 1968, precisamente 90 días tras el desvanecimiento de Teresa, Miguel Ortiz no se presentó al alba. Miguel constituía el jornalero más fidedigno de la propiedad agrícola. Cada aurora, sin falta alguna, se encontraba en los establos a las 5:30 para suministrar alimento al ganado vacuno. Aquella mañana, Juan Vera lo aguardó hasta las 6. Posteriormente fue a localizarlo. La modesta habitación de Miguel en el ala oriental yacía desierta. El lecho, sin rastro de uso. Como si ningún ser humano hubiera descansado allí. Sin embargo, las vestimentas de Miguel permanecían en el armario ropero. Sus botas laborales, junto a la entrada. Su remuneración del mes precedente, intacta dentro de una lata de tabaco bajo el catre. Juan corrió velozmente en busca de Ramón. Miguel se esfumó, expresó, jadeando agitadamente. Exactamente como Teresa. Ramón experimentó una sensación gélida recorriendo su columna vertebral. 2 desvanecimientos. Exactamente 90 días de separación temporal. En esta ocasión, contactaron a las autoridades inmediatamente. El sargento Morales retornó acompañado por 4 agentes. Inspeccionaron cada centímetro cuadrado de la propiedad. Interrogaron exhaustivamente a todos los integrantes del núcleo familiar durante horas. ¿Hubo algún altercado con Miguel?, indagó Morales. Jamás, respondió Ramón. Constituía parte integral de la familia. Laboraba aquí desde hacía 12 años. ¿Dificultades monetarias? ¿Compromisos crediticios impagos? Ninguno. Le retribuíamos generosamente. Guardaba sus recursos. Nunca enfrentó dificultades. Los uniformados registraron los sembradíos. Trajeron canes rastreadores especializados. Los animales olfatearon la alcoba de Miguel, posteriormente corrieron hacia el campo occidental. Se detuvieron súbitamente a 200 metros de la residencia principal. En pleno centro de un sembradío cerealero. Los canes gimotearon angustiosamente. Se rehusaron a avanzar más allá. Independientemente de cuanto los impulsaran sus adiestradores. Jamás había presenciado algo semejante, murmuró uno de los agentes. Excavaron en aquel punto específico. Durante 3 horas completas. No hallaron absolutamente nada. Únicamente tierra y raicillas vegetales. La pesquisa se extendió 5 jornadas. No localizaron evidencia criminal. No localizaron cadáveres. No localizaron esclarecimiento alguno. El documento oficial concluyó, ausencia voluntaria. Sin indicios de violencia. Pero el clan sabía que algo estaba terriblemente equivocado. 2 individuos no se desvanecen exactamente cada 90 días por simple casualidad, declaró Jorge aquella noche, mientras el clan cenaba sumido en silencio absoluto. Quizás deberíamos abandonar este lugar, sugirió Lucía. Vender la hacienda. Comenzar en otra ubicación. Esta es nuestra tierra ancestral, replicó Ramón, aunque su voz resonaba menos firme que anteriormente. 3 periodos generacionales de Salas han habitado aquí. No vamos a escapar por 2 desvanecimientos inexplicables. Ana, la consorte de Ricardo, no pronunció palabra alguna. Pero aquella noche, empacó una maleta reducida y la ocultó bajo su lecho. Meramente como precaución. Las jornadas se transformaron en semanas. Junio mutó en julio. Julio en agosto. El clan intentó preservar su rutina habitual. Cultivar los campos. Atender el ganado. Elaborar las comidas. Pero ningún integrante conversaba como antaño. Las conversaciones fenecían rápidamente. Las miradas se desviaban hacia las ventanas, hacia los sembradíos, hacia las sombras que se prolongaban al atardecer. Los niños cesaron de recrearse en el exterior después de las 6 vespertinas. Martín, de 8 años, comenzó a padecer terrores nocturnos. Gritaba en plena madrugada, proclamando que alguien lo invocaba desde los campos. Son únicamente pesadillas, le aseguraba Lucía, abrazándolo protectoramente.
Pero ella también había comenzado a percibir fenómenos. Pisadas. Siempre pisadas. En el nivel superior. En el corredor. Ascendiendo la escalera cuando todos se hallaban en la planta inferior. Una noche, Jorge ascendió portando una linterna, resuelto a localizar el origen del ruido. No halló absolutamente nada. Únicamente aposentos vacíos y silencio sepulcral. Pero cuando descendió, todos los retratos familiares en el corredor estaban girados, orientados hacia el muro. Fue la corriente de aire, declaró Ramón. No había corriente alguna aquella noche. Elena comenzó a llevar un registro diario. Anotaba cada suceso anómalo que acontecía. 15 de julio. Los canes ladraron durante 3 horas consecutivas mirando hacia el campo occidental. El mismo sitio donde se detuvieron los canes rastreadores. 22 de julio. Encontré todas las puertas del nivel superior abiertas esta mañana. Las había clausurado anoche. Absolutamente todas. 29 de julio. Ricardo afirma que avistó una luminiscencia en los campos a las 3 de la madrugada. Cuando salió a investigar, la luminiscencia se desvaneció. 5 de agosto. La vajilla cayó del aparador. Sola. Toda simultáneamente. Como si alguien la hubiera impulsado deliberadamente. 12 de agosto. Martín insiste en que hay alguien permaneciendo ante la ventana de su aposento por las noches, observando hacia el interior. Pero su aposento está en el segundo nivel. 19 de agosto, ya no resisto más. Necesito conversar con el padre Romero. Algo funciona mal en esta residencia. El 20 de agosto, Elena condujo hasta Tandil. Acudió a la iglesia parroquial. Conversó con el padre Romero durante 2 horas completas. Le relató absolutamente todo. Los desvanecimientos, los fenómenos anómalos, el temor que crecía cada jornada. Deseo que venga a bendecir la residencia, le solicitó. El padre Romero era un hombre pragmático. No creía fácilmente en lo sobrenatural, pero conocía a Elena desde hacía 30 años. Era una mujer sensata, no propensa a la histeria. Acudiré mañana, prometió solemnemente. Aquella noche, Elena descansó algo mejor. Mañana vendría el sacerdote. Bendeciría la residencia. Todo retornaría a la normalidad. Pero cuando despertó el 21 de agosto, ya era demasiado tardío. Porque aquella mañana, únicamente permanecían 10 personas en la hacienda Salas. Juan Vera se había esfumado durante las horas nocturnas. Exactamente 90 días tras Miguel Ortiz. Exactamente 180 días tras Teresa Mora. El patrón persistía inexorable. Y ahora, todos en el clan sabían con absoluta certeza. No constituía casualidad. No eran ausencias voluntarias. Algo estaba seleccionándolos meticulosamente. Uno tras otro. Cada 90 días. Y ninguno de ellos sabía quién constituiría el próximo objetivo. O si alguno sobreviviría para relatarlo posteriormente. El desvanecimiento de Juan Vera modificó absolutamente todo. Ya no resultaba factible ignorar el patrón establecido. Ya no resultaba factible racionalizar lo que estaba aconteciendo. 3 individuos. Exactamente 90 días de intervalo temporal. Todos desde la misma propiedad rural. El 22 de agosto de 1968, la policía de la provincia de Buenos Aires despachó un equipo especializado de investigación. 6 detectives profesionales. Un perito forense. 2 equipos de rastreadores caninos. Dirigidos por el inspector Héctor Villegas, un veterano con 28 años de trayectoria en casos complejos. Villegas era meticuloso, glacial, analítico por naturaleza. No otorgaba credibilidad a maldiciones. No otorgaba credibilidad a fenómenos inexplicables. Alguien está orquestando esto, declaró durante el primer encuentro con el clan. Y vamos a identificarlo. La pesquisa se extendió 2 semanas completas. Entrevistaron a cada integrante familiar. Individualmente. En conjunto. A distintas horas del día. Buscando inconsistencias narrativas. Contradicciones. Cualquier indicio de que alguien estuviera mintiendo deliberadamente. Testimonio 1. Ramón Salas, patriarca. Teresa se desvaneció la noche del 16 de marzo. La aviste por última ocasión a las 9 nocturnas. Estaba bordando en su aposento. Le deseé buenas noches. A la mañana subsiguiente, había desaparecido. Miguel se marchó el 18 de junio. Cenó con nosotros aquella noche. Parecía ordinario. Quizás levemente taciturno, pero nada fuera de lo común. Se retiró a su alcoba a las 10. Nunca más lo avistamos. Juan
Juan se desvaneció el 20 de agosto. Aquella noche jugó a los naipes con Jorge y conmigo. Perdió 3 manos consecutivas. Se rió. Expresó, mañana me resarciré. Ascendió a descansar a las 11:30. No hubo alaridos. No hubo altercados. No hubo absolutamente nada fuera de lo ordinario. Es como si la tierra los hubiera engullido. Testimonio 2. Elena Salas, matriarca. Sé que parece impensable. Sé que carece de lógica. Pero juro por el Altísimo que algo funciona mal en esta residencia. Desde que Teresa se desvaneció, nada ha permanecido igual. Los ruidos anómalos. Las pisadas. Las puertas que se abren espontáneamente. Y las noches son peores aún. Hay algo en los sembradíos. Lo percibo. Todos lo percibimos. Algo que nos vigila. Que aguarda pacientemente. Mi hermana consanguínea no se habría marchado voluntariamente. Miguel tampoco. Y Juan amaba esta tierra más que ningún otro. Algo se los apropió. Y va a retornar por más. Testimonio 3. Jorge Salas, primogénito. He habitado aquí toda mi existencia. 34 años completos. Conozco cada metro cuadrado de esta propiedad. Inspeccioné personalmente los sembradíos tras cada desvanecimiento. Nada. Ni huellas plantares. Ni indicios de forcejeo. Ni fluidos vitales. Es físicamente impensable que 3 personas adultas se desvanezcan sin abandonar rastro alguno. A menos que, mire, inspector, yo no otorgo credibilidad a supersticiones. Pero mi abuelo paterno me relató algo cuando era infante. Algo referente a esta tierra. Antes de que fuera nuestra, antes de que mi bisabuelo la adquiriera en 1893, aquí existía algo diferente. Un camposanto. O eso proclamaban. No un camposanto cristiano. Algo más ancestral. De antes de la conquista hispánica. Mi bisabuelo jamás lo mencionó en la documentación de compra. Simplemente construyó encima. Pensé que era únicamente una leyenda familiar. Una narración para atemorizar infantes. Pero ahora desconozco qué pensar. El inspector Villegas registró cada palabra meticulosamente. Pero su expresión no se alteró. Leyendas, sentenció secamente. Necesito hechos concretos. Los peritos forenses examinaron los 3 aposentos donde habían descansado las víctimas. Tomaron muestras de absolutamente todo. Fibras textiles, cabello, impresiones dactilares, tierra de los calzados. El análisis reveló algo perturbador. En cada uno de los 3 aposentos, localizaron trazas de tierra con una composición mineral inusitada. Tierra que no concordaba con ninguna muestra extraída de los sembradíos de la hacienda. ¿De dónde proviene esta tierra?, inquirió Villegas. Nadie lo sabía. Enviaron las muestras a un geólogo de la Universidad de Buenos Aires. El informe arribó 5 jornadas posteriormente. La composición mineral sugiere suelo de considerable antigüedad. Alto contenido de cenizas orgánicas. Consistente con sitios de cremación o entierros masivos. Edad estimada, 400 a 600 años. Villegas leyó el informe 3 ocasiones. ¿Existe algún yacimiento arqueológico en esta propiedad?, interrogó a Ramón. No que yo tenga conocimiento. Jamás hemos efectuado excavaciones. Vamos a efectuar una. El 2 de septiembre, trajeron un equipo de excavación especializado. Georradar profesional. Detectores metálicos. Herramientas especializadas. Comenzaron en el campo occidental. El mismo sitio donde los canes rastreadores se habían detenido. A 2 metros de profundidad, localizaron algo. Piedras. Organizadas en un patrón circular deliberado. A 3 metros, localizaron huesos humanos. No eran recientes. Los huesos estaban fosilizados, ancestrales, fragmentados. Pero había numerosos. Centenares. Es un entierro masivo, confirmó el antropólogo forense. Periodo precolombino. Probablemente querandí o similar. Datación aproximada, siglo XVI. Continuaron excavando profundamente. A 4 metros de profundidad, localizaron algo adicional. Una estructura lítica. Circular. Con inscripciones que nadie pudo descifrar. Y en el centro de la estructura, un pozo. Profundo. Oscuro. Descendiendo más allá de lo que sus linternas podían iluminar. No deberíamos proseguir excavando, expresó uno de los trabajadores. Esto no se percibe correctamente. Pero Villegas insistió obstinadamente. Necesitaba respuestas concretas.
Descendieron cuerdas al pozo. 6 metros. 8 metros. 10 metros. A 12 metros de profundidad, la cuerda tocó algo sólido. Enviaron a un trabajador con arnés de seguridad y linterna. Descendió lentamente. La linterna iluminaba las paredes del pozo. Piedra lisa, tallada manualmente, con símbolos que parecían rostros distorsionados. A los 12 metros, el trabajador alcanzó el fondo. Y gritó aterrorizado. Lo izaron inmediatamente. Estaba pálido, temblando convulsivamente. ¿Qué avistaste?, interrogó Villegas. Ropa, susurró el trabajador. Vestimenta humana. Reciente. Descendieron una cámara con iluminación. Las fotografías mostraron lo que el trabajador había avistado. En el fondo del pozo, perfectamente preservadas en la oscuridad absoluta, había 3 conjuntos de vestimenta. Un vestido de mujer de edad avanzada, estilo años 60. Ropa laboral de hombre. Pantalones de mezclilla. Camisa a cuadros. Y otra vestimenta laboral, ligeramente diferente. Las examinaron cuidadosamente. Localizaron etiquetas. Marcas de lavandería. Las identificaciones fueron positivas. La vestimenta pertenecía a Teresa Mora, Miguel Ortiz y Juan Vera. Pero los cadáveres no estaban presentes. Únicamente la vestimenta, perfectamente doblada, como si alguien la hubiera removido cuidadosamente y la hubiera depositado allí. Esto carece de lógica, murmuró Villegas. ¿Cómo llegó esta vestimenta aquí? Este pozo estaba sellado, cubierto por 4 metros de tierra y piedras. Nadie poseía respuesta. Convocaron a más peritos, arqueólogos especializados, historiadores, especialistas en culturas precolombinas. Uno de ellos, el doctor Esteban Quiroga de la Universidad de La Plata, examinó las inscripciones en la estructura lítica. Su expresión se modificó mientras las estudiaba. Necesito conversar con el clan, expresó. Inmediatamente. Aquella noche, el doctor Quiroga se sentó con los Salas en el comedor. Lo que localizamos no es únicamente un entierro, comenzó. Es un sitio ceremonial. Específicamente, un sitio de ofrendas rituales. Los querandíes, que habitaban esta región antes de la conquista hispánica, practicaban rituales complejos. Algunos involucraban sacrificios cíclicos. Según las inscripciones, este sitio específico era conocido como el Pozo de la Luna Menguante. Se utilizaba para apaciguar a lo que ellos denominaban el hambriento. Una entidad que, según su cosmología, se despertaba cada cierto tiempo y exigía ser alimentada. Si no recibía ofrendas, tomaba lo que necesitaba por sí mismo. ¿Cada cuánto tiempo?, interrogó Jorge, aunque ya temía la respuesta. El doctor Quiroga consultó sus anotaciones. Según los símbolos, cada 90 días. Durante un ciclo lunar completo. Hasta que la deuda fuera saldada. Silencio absoluto en el comedor. ¿Cuántas ofrendas?, interrogó Elena, con voz quebrada. El doctor Quiroga tragó saliva nerviosamente. Los símbolos indican un ciclo de 12. 12. Habían comenzado con 12 personas en la hacienda. Ya habían desaparecido 3. Y si el patrón persistía, el próximo se desvanecería en 90 días. El 19 de noviembre. Esto es ridículo, explotó Villegas. Son supersticiones ancestrales. Coincidencias. Alguien está utilizando estas leyendas para cometer crímenes. Pero incluso mientras lo expresaba, su voz resonaba menos convencida. Sellaremos el pozo, continuó. Colocaremos vigilantes. Vigilancia a las 24 horas. Si alguien intenta algo, lo capturaremos. Trajeron cemento. Sellaron el pozo. Cubrieron la excavación. Establecieron turnos de vigilancia. 2 agentes, siempre presentes. Rondas cada hora. Nadie más va a desvanecerse, prometió Villegas. Pero en su interior, una vocecilla susurraba que estaba equivocado. Porque el 19 de noviembre se acercaba inexorablemente. Y fuera lo que fuese que habitaba bajo la hacienda Salas, aún poseía hambre. El inspector Villegas cumplió su compromiso. Desde el 5 de septiembre hasta mediados de noviembre, la hacienda Salas estuvo bajo vigilancia permanente. 2 agentes de custodia cada noche. Rondas cada 60 minutos. Registro de cada movimiento de cada integrante familiar. Nadie ingresaba. Nadie salía sin ser documentado minuciosamente. Villegas había transformado la hacienda en una fortaleza impenetrable. Si alguien intenta algo, expresaba a sus agentes, lo sabremos.
Las jornadas transcurrieron. Septiembre se transformó en octubre. Octubre en noviembre. El clan habitaba en tensión permanente. Conocían la fecha. Todos la conocían. 19 de noviembre. 90 días exactos desde el desvanecimiento de Juan Vera. Elena cesó de dormir. Pasaba las noches en vigilia, rezando el rosario. Una y otra vez incansablemente. Jorge consideró seriamente extraer a su familia de la hacienda. Trasladar a Lucía y los niños lejos. Muy lejos. Pero Ramón se rehusó a abandonar la tierra ancestral. Si huimos, perdemos absolutamente todo, argumentaba. 3 periodos generacionales construyeron esto. No voy a rendirme por supersticiones. Ana, la consorte de Ricardo, empacó maletas completas. Las ocultó en el sótano, preparada para escapar en cualquier instante. El pequeño Carlos, de 3 años, cesó de hablar completamente. Simplemente observaba, los ojos muy abiertos, como si avistara cosas que los adultos no podían percibir. Los agentes de custodia comenzaron a reportar incidentes anómalos. Informe 3 de octubre, agente Méndez, hora 2:15. Percibí pisadas en el nivel superior. Ascendí a investigar. Todas las puertas estaban clausuradas. Todos los integrantes familiares descansando en sus aposentos. No localicé fuente del ruido. Informe 17 de octubre, agente Torres, hora 3:47. Los canes comenzaron a ladrar simultáneamente, todos mirando hacia el campo occidental. Inspeccioné el área con linterna. No avisté nada. Los canes se calmaron exactamente a las 4. Informe 29 de octubre, agente Guzmán, hora 1:33. Percibí un descenso brusco de temperatura en el corredor del nivel superior. Aproximadamente 10 grados en cuestión de segundos. Duró 3 minutos. Posteriormente volvió a la normalidad. Sin explicación meteorológica. Informe 8 de noviembre, agente Romero, hora 0:12. Observé una luminiscencia en el campo occidental. No era linterna. Era algo más, difuso. Verde pálido. Se desplazaba lentamente hacia la residencia. Convoqué refuerzos. 4 agentes salimos a investigar. Cuando arribamos al lugar donde había avistado la luminiscencia, no había nada. Pero localizamos algo anómalo, un círculo perfecto de aproximadamente 3 metros de diámetro donde el pasto estaba completamente muerto, como calcinado, pero sin marcas de fuego. Villegas leyó cada informe con creciente incomodidad. No eran agentes supersticiosos. Eran hombres capacitados, profesionales, racionales. Y todos estaban reportando fenómenos que no podían esclarecer. Son los nervios alterados, se expresaba a sí mismo. Todos estamos en tensión. Avistamos cosas que no existen. Pero no lo creía genuinamente. El 15 de noviembre, 4 jornadas antes de la fecha temida, el padre Romero retornó a la hacienda. Portaba agua bendita consagrada, reliquias sagradas, su Biblia más ancestral. Voy a bendecir esta residencia apropiadamente, expresó. Cada aposento, cada rincón. Si hay algo aquí, lo vamos a expulsar. Comenzó por el primer nivel. Rezó en cada aposento. Roció agua bendita en cada esquina. Trazó cruces en cada puerta. Cuando ascendió al segundo nivel, los fenómenos cambiaron. En el corredor principal, el padre Romero se detuvo súbitamente. Hay algo aquí, murmuró. Puedo percibirlo. Continuó hacia el aposento donde había descansado Teresa Mora, la primera desvanecida. Cuando abrió la puerta, una ráfaga de aire gélido emanó del aposento, como si algo hubiera escapado. El padre Romero ingresó. Comenzó a rezar intensamente. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Las ventanas comenzaron a temblar, ligeramente al principio, posteriormente con más violencia. Los agentes de custodia corrieron escaleras arriba. ¿Qué está aconteciendo?, gritó uno. Salgan del aposento, ordenó el padre Romero. Pero antes de que pudieran desplazarse, todos los espejos del aposento se rajaron simultáneamente. No se rompieron completamente. Se rajaron. Líneas perfectas desde el centro hacia afuera, como una telaraña. Y en cada espejo rajado, por un instante, los testigos juraron avistar lo mismo. Una figura. Alta, delgada, sin rostro distinguible, parada detrás del padre Romero, mirándolo fijamente. El padre Romero se giró bruscamente. No había nadie presente. Finalizó la bendición rápidamente.
Salió del aposento. Estaba pálido, sudando profusamente. Necesito conversar con el clan, expresó. Ahora. En el comedor, con todos reunidos, el padre Romero habló con voz temblorosa. Hay algo en esta residencia. Algo que no es de Dios. He realizado exorcismos durante 30 años. He presenciado posesiones demoníacas. He percibido presencias demoníacas. Esto es diferente fundamentalmente. No es un demonio tradicional. Es algo más ancestral. Algo que existía antes del cristianismo. Antes de cualquier religión que conozcamos. Mi bendición no va a detenerlo. Mi consejo es, abandonen esta residencia. Esta noche. Todos. No aguarden hasta el 19. Ramón escuchó en silencio absoluto. Posteriormente negó con la cabeza. No puedo. Padre, intervino Elena, ¿qué acontece si no nos marchamos? ¿Qué acontece el 19? El padre Romero la miró con tristeza profunda. Ya conocen qué acontece. Lo que ha acontecido 3 ocasiones. ¿Quién será?, interrogó Ana, con voz quebrada. ¿Quién de nosotros? No lo sé. No sé si eso se puede predecir. Jorge se puso de pie. Entonces nos marchamos. Todos. Esta noche. No, expresó Ramón. Yo permanezco. Esta es mi tierra. No voy a escapar. Papá, no seas obstinado, gritó Jorge. Ya perdimos 3 personas. No voy a perderte a ti también. La discusión se extendió horas. Finalmente, alcanzaron un acuerdo. Las mujeres y los niños se marcharían a Tandil. Permanecerían en un hotel hasta que transcurriera el 19. Los hombres permanecerían en la hacienda. Con los policías. Con vigilancia permanente. Si esto es genuino, expresó Ramón, va a venir por nosotros sin importar dónde estemos. Mejor enfrentarlo aquí. En nuestra tierra. El 17 de noviembre, Elena, Lucía, Ana, Sofía, Martín y Carlos partieron hacia Tandil. 6 personas menos en la hacienda. Quedaban 6, Ramón, Jorge, Ricardo, Villegas y 2 agentes de custodia. El 18 de noviembre prepararon absolutamente todo. Luminarias en cada aposento. Walkie-talkies para comunicación permanente. Nadie descansaría en soledad. Todos en grupos de 2. Ramón y Jorge en el aposento principal del segundo nivel. Ricardo y el agente Méndez en el aposento al final del corredor. Villegas y el agente Torres en el primer nivel, en la sala. Monitoreando absolutamente todo. Atravesamos esta noche, expresó Villegas, y demostramos que todo esto son únicamente supersticiones. A las 10 de la noche del 18, todo estaba en calma. A las 11, Villegas efectuó su primera ronda. Todo normal. A medianoche, segunda ronda. Sin novedades. Técnicamente, era 19 de noviembre. A la 1 de la madrugada, los canes comenzaron a ladrar. A las 2, se detuvieron súbitamente. Todos al mismo tiempo. Silencio total absoluto. A las 2:45, Villegas ascendió a inspeccionar el segundo nivel. Tocó la puerta del aposento de Ramón y Jorge. ¿Todo correcto? Todo correcto, respondió Jorge desde el interior. Villegas continuó al final del corredor. Tocó la puerta del aposento de Ricardo y Méndez. Nadie respondió. ¿Ricardo? ¿Méndez? Silencio. Villegas abrió la puerta cautelosamente. El aposento estaba vacío. Los lechos, sin deshacer. Como si nadie hubiera descansado allí. La vestimenta de Ricardo, doblada cuidadosamente sobre una silla. El uniforme de Méndez, de la misma manera. Pero ellos no estaban presentes. Villegas corrió al pasillo. Jorge, Ramón, vengan ahora. Jorge y Ramón salieron corriendo. ¿Qué aconteció? Ricardo y Méndez desaparecieron. Eso es impensable. Estábamos despiertos. No percibimos nada. Inspeccionaron toda la residencia. Cada aposento. Cada rincón. El sótano. Los establos. Nada. Ricardo Salas y el agente Méndez habían desaparecido. Sin ruido. Sin forcejeo. Sin rastro. Exactamente como los 3 precedentes. Villegas miró su reloj. 3:15 de la madrugada del 19 de noviembre. No, susurró. No, no, no. Corrió al exterior. Hacia el campo occidental. Hacia donde habían excavado el pozo. El cemento que habían utilizado para sellarlo estaba agrietado. Fracturado desde el interior.
como si algo lo hubiera impulsado desde abajo. Y en la oscuridad del campo, bajo la luna menguante, Villegas avistó algo. Una luminiscencia verde pálida, emanando del suelo, pulsando rítmicamente, como si algo estuviera respirando bajo la tierra. Jorge y Torres arribaron corriendo detrás de él. ¿Qué es eso?, interrogó Torres, su voz temblando. La luminiscencia pulsó una vez más. Posteriormente se apagó. Y en ese instante, todos lo percibieron. Una presencia masiva, ancestral, hambre insaciable. No estaba satisfecha. Había tomado 4. Pero el ciclo requería 12. Aún faltaban 8. Y ahora que había comenzado a alimentarse, no iba a detenerse. Villegas se giró hacia Jorge y Ramón. Salgan de aquí, ordenó. Ahora. Extraigan a todos. Clausuren esta maldita hacienda y jamás retornen. ¿Y tú?, interrogó Jorge. Yo permanezco. Necesito documentar esto. Necesito. Una voz interrumpió abruptamente. Pero no provenía de ninguno de ellos. Provenía de abajo. Del suelo. Del pozo sellado. Una voz que no era humana. Que sonaba como piedras rozando. Como tierra cayendo. Y expresaba algo en un idioma que ninguno de ellos conocía. Pero todos comprendieron el significado. 8 más. Aquella noche, los 4 hombres restantes escaparon de la hacienda Salas. Condujeron hasta Tandil sin detenerse. Sin mirar atrás. Cuando arribaron al amanecer, Ramón convocó al clan. Nos marchamos. Todos. Hoy mismo. Abandonamos la hacienda. Para siempre. ¿Y papá Ricardo?, interrogó Ana, llorando. Ramón no pudo responder. Porque sabía que Ricardo no iba a retornar. Igual que Teresa. Igual que Miguel. Igual que Juan. Y también el agente Méndez. 4 personas engullidas por algo que había estado aguardando bajo esa tierra durante más de 400 años. Algo que había despertado. Y que aún poseía hambre. El clan Salas jamás retornó a la hacienda. El 20 de noviembre de 1968, Ramón firmó documentos abandonando la propiedad. No la comercializó. No la transfirió legalmente. Simplemente la dejó. 300 hectáreas de tierra fértil. Una residencia de 2 niveles. Décadas de labor familiar. Todo abandonado. Prefiero perder absolutamente todo, le expresó a Elena, que perder a uno más de ustedes. Se trasladaron a Buenos Aires. Ramón halló empleo en una fábrica. Jorge en un taller mecánico. Habitaron en un departamento reducido de 3 habitaciones. 8 personas en 60 metros cuadrados. Era estrecho. Era incómodo. Pero estaban con vida. Los primeros meses fueron los más complicados. Ana jamás se recuperó del desvanecimiento de Ricardo. Pasaba horas mirando por la ventana, aguardando verlo aparecer. Sabiendo que jamás lo haría. El pequeño Carlos, que había cesado de hablar en la hacienda, tampoco recuperó el habla. Los médicos no hallaron nada físicamente erróneo. Era trauma psicológico. Profundo. Quizás permanente. Jorge padecía terrores nocturnos cada noche. Siempre los mismos. Estaba de vuelta en la hacienda. Percibía las pisadas. Avistaba la luminiscencia verde en los campos. Y una voz lo invocaba. Una voz que provenía de muy abajo. Muy profundo. 8 más, susurraba la voz. Aún faltan 8. Se despertaba sudando. Gritando. Lucía lo abrazaba. Ya concluyó. Estamos a salvo. Ya concluyó. Pero Jorge no estaba seguro de eso. El inspector Villegas presentó su informe oficial el 30 de noviembre. Fue el documento más complejo que había redactado en su carrera. Informe oficial, caso desvanecimientos Hacienda Salas. Desvanecidos. Teresa Mora, 17 marzo 1968, Miguel Ortiz, 19 junio 1968, Juan Vera, 21 agosto 1968, Ricardo Salas, 19 noviembre 1968, agente Julio Méndez, 19 noviembre 1968. Evidencia recuperada. Vestimenta de las 3 primeras víctimas localizada en yacimiento arqueológico subterráneo, ninguna evidencia de violencia o crimen, ningún cadáver recuperado, ninguna explicación racional para los desvanecimientos. Conclusión, este caso permanece sin resolver. Las circunstancias de los desvanecimientos desafían explicación convencional. Se recomienda sellar la propiedad indefinidamente y prohibir el acceso al público. Villegas no mencionó la luminiscencia verde. No mencionó la voz.
No mencionó lo que había percibido en el campo occidental. ¿Quién le otorgaría credibilidad? Pero en un sobre separado, adjunto al informe, redactó una nota personal para sus superiores. Hay algo en esa propiedad que no comprendemos. Algo peligroso. Mi recomendación es demoler la residencia, sellar los pozos con hormigón armado y declarar el área prohibida. Permanentemente. La recomendación fue ignorada. Demasiado costoso. Demasiado complicado. ¿Y basado en qué, exactamente? ¿Supersticiones? La hacienda Salas fue simplemente abandonada oficialmente. Puertas selladas. Ventanas tapiadas. Un letrero de propiedad privada, prohibido el acceso en la entrada. Villegas se jubiló 6 meses posteriormente. Anticipadamente. A los 49 años. Jamás habló públicamente sobre el caso Salas. Pero en privado, a aquellos que le interrogaban, expresaba siempre lo mismo. En 28 años de labor policial, presencié numerosas cosas. Crímenes horrendos. Gente malévola. Pero jamás percibí temor genuino hasta aquella noche en la hacienda Salas. Lo que está allí, no es humano. No es natural. Y todavía está allí. Aguardando. En 1970, 2 años tras los desvanecimientos, un grupo de estudiantes universitarios decidió explorar la hacienda abandonada. Habían escuchado las narraciones, las leyendas urbanas que comenzaban a circular. Una residencia maldita. Gente que se desvanecía. Luminiscencias anómalas en los campos. Pensaron que constituía la oportunidad perfecta para una aventura. 5 estudiantes. 3 varones, 2 mujeres. Cámaras fotográficas. Linternas. Sacos de dormir. Arribaron al atardecer del 18 de febrero. Forzaron una de las ventanas tapiadas del primer nivel. Ingresaron. La residencia estaba exactamente como el clan Salas la había abandonado. Polvo cubriendo los muebles. Telarañas en las esquinas. Pero todo intacto. Exploraron el primer nivel. El segundo nivel. Tomaron fotografías. Se rieron de lo no aterradora que era la residencia. Esto es únicamente una residencia antigua, expresó uno. Nada maldito aquí. Decidieron pasar la noche. Demostrar que las narraciones eran tonterías. Colocaron sus sacos de dormir en la sala del primer nivel. Hicieron una fogata reducida en la chimenea. Comieron bocadillos. Contaron historias de terror. A medianoche, uno de ellos sugirió ir al campo occidental. Avistar el famoso pozo maldito. 4 estuvieron de acuerdo. Uno, el más escéptico, decidió permanecer en la residencia. Los aguardo aquí, expresó. Tómenme fotografías del pozo para probar que estuvieron allá. Los otros 4 salieron con linternas. El que permaneció escuchó sus voces alejándose, percibiéndose cada vez más distantes. Posteriormente, silencio. Aguardó 1 hora, 2 horas. No retornaron. A las 3 de la madrugada, comenzó a preocuparse. Salió a buscarlos. Convocó sus nombres. Una y otra vez. Nadie respondió. Localizó sus linternas. Arrojadas en el suelo cerca del campo occidental. Aún encendidas. Pero ningún rastro de sus amigos. Entró en pánico. Corrió de vuelta a su vehículo. Condujo directamente a la estación policial más próxima. Mis amigos desaparecieron, expresó, histérico. En la hacienda Salas. Necesitan buscarlos. La policía organizó una búsqueda al amanecer. Localizaron exactamente lo que el estudiante había descrito, 4 linternas cerca del campo occidental. Nada más. Los 4 estudiantes jamás fueron localizados. Sus familias exigieron respuestas. Investigaciones. Pero no había evidencia de crimen. No había cadáveres. No había testigos. Solo otro misterio de la hacienda Salas. Tras ese incidente, la municipalidad finalmente tomó acción. Construyeron una valla perimetral alrededor de toda la propiedad. 3 metros de altura. Con alambre de púas en la parte superior. Colocaron carteles cada 50 metros. Peligro, propiedad condenada, prohibida la entrada, violadores serán procesados. Establecieron patrullas regulares. 2 veces por semana, agentes conducían alrededor del perímetro, verificando que nadie hubiera ingresado. Durante años, funcionó. Nadie más ingresó. Nadie más se desvaneció. Pero los vecinos que habitaban cerca comenzaron a reportar fenómenos anómalos. Luminiscencias en la residencia abandonada. Avistadas desde lejos. Apareciendo y desapareciendo. Sonidos.
como voces, múltiples voces, emanando de los campos vacíos. Y cada 19 de marzo, 19 de junio, 21 de agosto y 19 de noviembre, las mismas fechas de los desvanecimientos originales, todos los canes del área ladraban durante horas, mirando hacia la hacienda, hacia algo que únicamente ellos podían avistar. En 1978, 10 años tras el último incidente, un investigador paranormal de Buenos Aires solicitó permiso para estudiar la propiedad. Su nombre era Dr. Emilio Carranza. Poseía credenciales académicas legítimas, doctorado en antropología, especialización en rituales precolombinos. He estudiado el caso Salas durante años, le expresó al alcalde de Tandil. Creo que puedo hallar respuestas, pero necesito acceso a la propiedad. Tras mucha deliberación, le concedieron permiso, con condiciones estrictas. 3 jornadas, máximo, con equipo de seguridad presente en todo momento, sin acercarse al campo occidental. El doctor Carranza aceptó. Arribó con equipo sofisticado, detectores electromagnéticos, grabadoras de audio, cámaras infrarrojas, sensores sísmicos. Las primeras 2 jornadas fueron tranquilas. Tomó lecturas, grabó sonidos ambientales, fotografió cada rincón de la residencia. La tercera jornada, solicitó permiso para hacer una excepción. Necesito tomar una lectura en el campo occidental, expresó. Solo una, desde una distancia segura. Es crucial para mi investigación. Los custodios de seguridad discutieron. Finalmente aceptaron, pero únicamente si ellos lo acompañaban. Y únicamente durante el día, bajo luz completa del sol. Caminaron juntos hacia el campo occidental. El doctor Carranza portaba su detector electromagnético. A 100 metros del sitio donde había estado el pozo sellado, el detector comenzó a sonar. Fuertemente. Esto es, inusitado, murmuró Carranza. Las lecturas están fuera de escala. Ya suficiente, expresó uno de los custodios. Regresemos. Pero Carranza dio un paso más cercano. El detector cesó de sonar súbitamente. Silencio total. Posteriormente, el suelo bajo sus pies tembló. Ligeramente. Como un latido cardíaco. Necesitamos marcharnos, expresó el custodio. Ahora. Corrieron de vuelta a la residencia. Empacaron todo el equipo. Se marcharon antes del anochecer. El doctor Carranza jamás publicó sus hallazgos sobre la hacienda Salas. Cuando se le interrogaba por qué, simplemente expresaba. Algunas cosas no deben ser estudiadas. Algunas cosas deben ser abandonadas en paz. Para 1980, 12 años tras los desvanecimientos, el caso Salas se había transformado en leyenda local. Los abuelos de Tandil lo relataban a sus nietos como advertencia. Jamás vayan cerca de la vieja hacienda Salas. Hay algo allí que no pertenece a este mundo. Ramón Salas falleció en 1983. Infarto. A los 77 años. Elena lo siguió en 1986. Cáncer. Ana, quien jamás superó la pérdida de Ricardo, habitó hasta 1992. Falleció sola en un asilo, aún aguardando que su esposo retornara. De las 8 personas que escaparon de la hacienda aquella noche de noviembre, únicamente 5 seguían con vida en 2025. Jorge Salas, 71 años, habitando en Quilmes. Lucía Salas, 68 años, aún casada con Jorge. Martín Salas, 43 años, el niño que padeció terrores nocturnos, ahora padre de familia. Sofía Salas, 40 años, habita en España, jamás retornó a Argentina. Carlos Salas, 38 años, el niño que cesó de hablar, recuperó el habla a los 12 años, pero jamás habló sobre lo que avistó en la hacienda. Y todos ellos, cada uno, padecen el mismo terror nocturno. Están de vuelta en la hacienda. Es de noche. Perciben una voz desde muy abajo. 8 más, expresa la voz. Aún faltan 8. Hoy, 57 años tras aquella noche de noviembre, la hacienda Salas continúa en pie. La valla perimetral está oxidada profundamente. Varios tramos han colapsado. El alambre de púas cuelga en ángulos extraños, inservible. Los carteles de advertencia están descoloridos, apenas legibles. Décadas de sol y precipitaciones han borrado la mitad de las palabras. Pero nadie ingresa. No por los carteles, no por las vallas, sino por algo diferente. Los habitantes de Tandil lo conocen.
Lo perciben. Hay un área de 5 kilómetros alrededor de la vieja hacienda donde los animales no transitan. Los pájaros no cantan. Los insectos no zumban. Silencio. Un silencio que no es natural. Que no es normal. Un silencio que aguarda. En 2015, el gobierno provincial consideró demoler la propiedad. Era una ruina. Peligrosa. Ocupaba tierra valiosa que podría ser redistribuida. Despacharon un equipo de evaluación. 3 arquitectos. 2 ingenieros. Un supervisor municipal. Arribaron al mediodía. Con luz completa. Con equipos de medición. Con planes de demolición preliminares. Evaluaron la estructura exterior. Tomaron fotografías. Anotaron el estado de los muros, el techo, los cimientos. Es salvable, expresó uno de los arquitectos. Con inversión moderada, podría restaurarse. ¿Para qué?, interrogó el supervisor. Nadie va a querer habitar aquí. Ingresaron a la residencia. 57 años de abandono la habían transformado. El piso de madera estaba combado. Los muros, manchados de humedad. El techo, colapsado en varios lugares. Pero la estructura básica se mantenía sólida. Ascendieron al segundo nivel con precaución. Las escaleras crujían bajo su peso. En el corredor, las puertas de los aposentos estaban todas clausuradas. Exactamente como el clan Salas las había abandonado. El supervisor abrió la primera puerta. La que había sido el aposento de Teresa Mora. El aposento estaba vacío. Excepto por una cosa. En el muro opuesto, escrito con algo oscuro, ¿Hollín? Barro, había un mensaje. 12 líneas verticales. 4 de ellas tachadas con una X. 8 permanecían sin marcar. ¿Qué diablos es esto?, murmuró uno de los ingenieros. Probablemente vándalos, expresó el supervisor. Adolescentes que ingresaron a explorar. Pero su voz no sonaba convencida. Inspeccionaron el resto de los aposentos rápidamente. Tomaron las medidas necesarias. Salieron antes del anochecer. El informe que presentaron recomendaba la demolición. Pero agregaban una nota curiosa. El equipo de evaluación reporta una sensación de incomodidad generalizada dentro de la estructura. Se recomienda que cualquier labor futura se realice únicamente durante horas de luz diurna, con equipos completos de seguridad presentes. El proyecto de demolición fue archivado. Sin explicación oficial. Simplemente, archivado. La hacienda Salas permanecería en pie. En 2019, un podcast popular de crímenes reales efectuó un episodio sobre los desvanecimientos Salas. Entrevistaron a Jorge Salas, ahora de 65 años. Fue la primera ocasión que habló públicamente sobre lo acontecido. No sé qué era, expresó, su voz cansada. No sé si era algo sobrenatural, o algo que simplemente no comprendemos todavía. Pero sé lo que avisté. Sé lo que percibí. Había algo bajo esa tierra. Algo ancestral. Algo hambriento. Y se apropió de 4 personas que amaba. Mi tío Ricardo. Personas bondadosas. Trabajadoras. Que no merecían lo que les aconteció. La gente me interroga si me arrepiento de haber escapado. Si debería haber intentado combatir. Permanecer. Comprender qué era. La respuesta es no. Porque si nos hubiéramos quedado, ninguno de nosotros estaría con vida hoy. Esa entidad quería 12. Había tomado 4. Faltaban 8. Y éramos exactamente 8 los que permanecíamos. La entrevista se volvió viral. Millones de reproducciones. Miles de comentarios. Algunos lo llamaron valiente por compartir su narración. Otros lo llamaron demente. Dijeron que todo era invención. Que los desvanecimientos tenían explicaciones mundanas que el clan había ocultado. Pero para aquellos que conocían la historia completa, para aquellos que habían habitado en Tandil durante los años 60, para aquellos que habían avistado los informes policiales, sabían que Jorge Salas estaba expresando la verdad. Tras el podcast, hubo un incremento de curiosos visitando Tandil, queriendo avistar la famosa hacienda maldita. La municipalidad tuvo que reforzar la valla, establecer patrullas nuevamente. Algunos turistas ignoraban las advertencias. Ingresaban de noche con cámaras y linternas. La mayoría salía rápidamente, asustados por ruidos, por sombras, por la sensación abrumadora de ser observados. Pero en 2020, 2 jóvenes que habían ingresado a explorar no retornaron. Sus amigos aguardaron hasta el amanecer. Posteriormente convocaron a la policía. La búsqueda se extendió 3 jornadas. Localizaron sus mochilas,
sus teléfonos móviles apagados, las baterías completamente drenadas. Pero no localizaron a los jóvenes. Otro misterio de la hacienda Salas. Oficialmente, los dos desvanecidos fueron catalogados como desaparecidos en circunstancias desconocidas. Oficiosamente, todos sabían lo que había acontecido. El ciclo había persistido. Tras 52 años, algo bajo la hacienda Salas había vuelto a tener hambre. En 2025, un equipo de investigadores de la Universidad de Buenos Aires solicitó permiso para realizar un estudio geológico completo de la propiedad. Querían usar georradar moderno, tecnología que no existía en 1968. Mapear completamente lo que había bajo el suelo. El permiso fue denegado, sin explicación. Cuando los investigadores interrogaron por qué, el funcionario municipal simplemente expresó: hay cosas que es mejor abandonar sin explorar. Jorge Salas tiene hoy 71 años. Habita en una residencia modesta en Quilmes con Lucía. Tienen 4 nietos. Una vida tranquila, normal. Pero cada 19 de marzo, 19 de junio, 21 de agosto y 19 de noviembre, las fechas de los desvanecimientos, Jorge no duerme. Se sienta junto a la ventana, mirando hacia el sur, hacia Tandil, hacia la hacienda que una vez fue su hogar, y se cuestiona: ¿seguirá aguardando? ¿Aún tendrá hambre? ¿Los estará buscando tras todos estos años? 8 más, susurra en la oscuridad. Aún faltan 8. Porque de las 12 personas que habitaban en la hacienda Salas en enero de 1968, 4 se desvanecieron para siempre. 3 fallecieron de causas naturales a lo largo de los años. Y 5 permanecen con vida. 5 de 8. Jorge efectúa las cuentas en su cabeza, una y otra vez. Cada noche de esas fechas malditas. 5 de 8. ¿Es eso suficiente? ¿O vendrá por ellos eventualmente? ¿Y por sus hijos? ¿Y por sus nietos? ¿Cuándo concluye el ciclo? ¿O jamás concluye? La hacienda Salas permanece abandonada. 57 años de silencio. 57 años de espera. Y bajo los campos donde una vez creció el cereal, donde una vez pastó el ganado, donde una vez habitó un clan, algo duerme. Algo ancestral. Algo que despertó en 1968. Algo que tomó 4 almas y exigió 8 más. Los científicos expresarían que es impensable. Que no hay nada bajo ese suelo excepto tierra y piedras. Que los desvanecimientos tienen explicaciones racionales que simplemente no hemos descubierto. Los escépticos expresarían que es casualidad. Mala fortuna. Crímenes sin resolver que el tiempo ha transformado en leyenda. Pero los que conocen, los que habitaron, los que percibieron la presencia en esos campos oscuros, conocen la verdad. Hay interrogantes que jamás tendrán respuesta. Hay desvanecimientos que jamás se resolverán. Y hay lugares en este mundo donde el pasado no permanece enterrado. Donde rituales ancestrales dejan cicatrices que jamás sanan. Donde deudas ancestrales aguardan ser saldadas. La hacienda Salas es uno de esos lugares. Y mientras permanezca en pie, mientras el pozo bajo el campo occidental siga sellado con cemento agrietado, mientras las 12 líneas en el muro del aposento de Teresa aguarden, 8 sin marcar, 4 tachadas, el hambre permanecerá, la espera continuará, y en las noches sin luna, si escuchas con atención cerca de los límites de la vieja propiedad, puedes percibir algo, un susurro, emanando de muy abajo, de muy profundo, 8 más.